No es mi primer viaje internacional, pero este sí es el primero que voy a documentar. Te mostraré desde cómo es el proceso desde atención al cliente hasta el destino final y todas las recomendaciones que tienes que tener para tu viaje internacional. Hoy nos vamos para Miami. Bienvenidos a Viaja con Charlie. Una de las recomendaciones principales es que llegues con al menos 3 horas de anticipación. Muchas veces hay mucha fila o para destinos como en este caso Miami, tienen que revisar todos los documentos y puede que hayan problemas como revisar bien los documentos de tus mascotas, de los niños, de a dónde vas, si tienes tiquete de regreso, tus visas y todas esas cosas que tienes que tener muy en cuenta antes de hacer tu viaje y de planear tu viaje. En este vuelo específico que viajamos por Avianca para Miami, no teníamos tiquete de regreso por la misma aerolínea. Nos exigieron mostrar el tiquete de regreso que teníamos por LATAM, entonces tenlo muy en cuenta. Te recomiendo que revises muy bien la tarifa que has comprado, ya que aquí si no cumples con lo que has adquirido, te van a cobrar. Entonces tenlo muy en cuenta. Algo que me ocurrió a mí y es que no compré una tarifa costosísima, fue que no me asignaron sillas con la persona con la que viajo, juntos. Entonces, si quieres asegurar una silla juntos, debes pagar. O si no, pagar aquí. O si no, te piden algún estatus para poderte hacer como ese cambio de sillas. Seguimos con esta experiencia Avianca. Recuerda que los primeros vuelos van a salir muy temprano, entonces acércate a la sala de abordaje lo antes posible. Haciendo una recapitulación de todo lo que vivimos en el counter, siempre llega con al menos 3 horas de anticipación y estamos más o menos justos porque llegué a la sala de abordaje y ya están abordando el vuelo. No me ha tocado a mí todavía porque Avianca aborda por grupos, pero tienes que llegar siempre con tiempo ya que cualquier imprevisto puede ocurrir camino al aeropuerto. Tip de ahorro, justo enfrente de la sala A12 vas a encontrar una plazoleta de comidas enorme que normalmente la gente no conoce y es donde estoy en este momento. Aquí podrás comprar una que otra cosa para poder llevar en el avión y comer y así te ahorras unos pesitos de la comida tan cara que venden en el avión, que ahorita te voy a mostrar. Enfrente de la sala A12 encontrarás una plazoleta de comida, pero aquí ya te dejé un video donde te muestro el paso a paso de cómo es un viaje internacional. No olvides seguirme en mis redes sociales y compartir. Y viaja siempre asegurado. En la descripción te dejaré un link y con este código tendrás un 5% de descuento para tu seguro en tu próximo viaje internacional. 38.000 pesos por un sándwich en el aeropuerto. Insisto, debes llegar con tiempo, ya que podrían salir las 4 S en tu pasabordo y tendrás que pasar a una revisión adicional y te llamarán de primero. Y nos fuimos. El vuelo es el AB6 con destino Miami. Sale a las 5 de la mañana. El abordaje es muy temprano. Operado por un Airbus A320 Neo con alrededor de 150 sillas. Las primeras filas son categoría Plus. Ellas se reclinan como 2 grados, pero algo se reclinan. Las de atrás no se reclinan nada. También tienen un reposacabezas, que es lo rojito que ven en cada asiento. El espacio de las sillas puedo decir que es muy poco. Yo mido 1,80 m y quedo justo, no apretado, pero me encantaría tener mayor espacio. Al principio del vuelo es muy tranquilo, ya que es muy temprano en la mañana, así que la mayoría de personas estarán dormidas. Aquí quiero hablar del precio. Un vuelo de Bogotá a Miami en promedio cuesta 1.500.000 pesos ida y vuelta. Sin embargo, solo ese trayecto lo conseguí en 5.500 millas Life Miles y cerca de 480.000 pesos de impuestos. El trayecto de regreso lo conseguí en LATAM. Y también te mostraré toda la experiencia en un video que te dejaré en la descripción. Y si quieres saber cómo acumulo millas de Avianca, escríbeme un comentario y te responderé con gusto. Cerca de 1 hora después del despegue comenzarán con el servicio a bordo. Todo es de pago. Avianca hace un tiempo no está brindando nada dentro de vuelos ni nacionales ni internacionales, pero tenía hambre, así que compré un combo que incluía café, un sándwich de pollo y un ponqué Bimbo artesano. El sándwich de pollo estaba rico. En un pan con semillas de chía me gustó, pero estaba un poco pequeño. Antes de mostrarles el menú, pasemos por el baño. Debes cerrar al ingresar con esta palanquita. Sí, lo sé, es algo extraño un video aquí, pero tenía que mostrarles. Es bastante angosto, ya que con la nueva distribución de asientos de Avianca, de 2 baños que tenían, ahora solo hay uno. Esto para poner más sillas. Si tienes un bebé, aquí hay una base para que lo puedas cambiar. Para soltar el agua será con este botón. Y recuerda que los baños no tienen agua.
así que absorberá por presión lo que hayas hecho. Si quieres hacer de número 2, hay varios videos en TikTok que lo explican al detalle. Al salir o entrar del baño, recuerda rectificar que esté en verde o desocupado para no interrumpir a nadie. Regresando al asiento, sinceramente me gustaba más la distribución anterior de los aviones donde contaba con cabina ejecutiva. Sin embargo, son decisiones y puedes dejarme en los comentarios lo que piensas de la actual Avianca. Aquí sentí que se había reducido un poco el espacio del asiento. Para recargar tu celular, cada asiento cuenta con puertos USB y también puerto tipo C, que solo servirán cuando pasen los 10.000 pies de altura. Ahora sí, la comida. Hablemos del menú a bordo de Avianca. Resulta que para vuelos internacionales siempre te van a cobrar en dólares, para que lo tengas muy en cuenta. Hay un menú especial donde puedes elegir uno de estas tres cosas y vas a tener un ahorro de 7.000 pesos o 2.5 dólares. Puede haber croissant de jamón de pollo, croissant vegetariano, algunas sopas, bebidas frías, bebidas calientes, snacks dulces y snacks salados. También puedes comprarlo individualmente. Todas estas opciones que vimos anteriormente se pueden comprar individual. También hay una parte de licores, cervezas, algunos tragos individuales, botellas de agua. Y bueno, los precios son más o menos los que ven aquí. El único descuento que vi fue comprando las tres cosas, que fue lo que yo elegí. Disfruta de tu vuelo, si puedes. En realidad es un vuelo entre corto y largo, así que es difícil poder dormir, aunque había gente que durmió plácidamente todo el vuelo. Esta ruta de Bogotá a Miami dura alrededor de 3 horas, un poquito más. Avianca también cuenta con entretenimiento a bordo. Hay que escanear un código QR antes de despegar, aunque este servicio no está disponible en todos los aviones. Tendrás que usar tu propio dispositivo. También extraño las pantallas que tenía Avianca en cada puesto. Te adelanto, en el vuelo de regreso de LATAM tenía internet y chat de WhatsApp gratis durante todo el vuelo, además de comida gratis. Así que si te ha gustado este video, quiero que pares, le des like, suscríbete y comparte. Y no te pierdas de los próximos videos de mi canal. En términos de amabilidad del personal a bordo, no tengo quejas, fueron muy amables y en general siempre lo son. Comienza el acercamiento a Miami. Si logras tener ventana, disfruta de la vista. A mí personalmente me encantó Miami. Hice compras, comí delicioso, la zona de Brickell me fascinó y todos estos videos los subiré en los próximos días para que no te los pierdas. Aeropuerto Internacional de Miami. Una vez aterrices, sigue las indicaciones de reclamo de equipaje, pero primero tendrás que pasar por migración. Ahí no se permite grabar, pero ya te podrás imaginar. Responde a lo que te pregunten y listo. No olvides recoger tu equipaje. El aeropuerto de Miami cuenta con transporte gratuito hasta la estación de tren y bus. Se llama Mia Mover. Así que lee siempre todas las indicaciones y muy atento en todo momento. Y si llegaste hasta aquí, te invito a que veas estos videos de Miami y de otras experiencias viajeras. Incluiré datos muy importantes que sé que necesitarás. Espero que te haya gustado este video. No olvides seguirme y compartir. Un saludo expertos viajeros y nos vemos en un próximo destino.